Buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la neurotoxicidad. Entonces, para conocer qué es la neurotoxicidad debemos conocer sus términos. Entonces, ¿de dónde proviene el término neurotoxicidad? La palabra neuro proviene del origen griego que significa nervio y la palabra tóxico proviene del origen latín toxicum, es decir, que es algo nocivo para la salud. Ahora ya que conocemos los términos, podemos definir con claridad qué es la neurotoxicidad. La neurotoxicidad es una alteración del sistema nervioso que se produce por la exposición a sustancias tóxicas naturales o artificiales, con potencial para inducir daños en el tejido nervioso, incluyendo su alteración o incluso la muerte de neuronas o células fundamentales en la transmisión y procesando de las señales que genera el sistema nervioso. Cabe recalcar que debido a su alta tasa metabólica, las neuronas están en el riesgo más grande del daño causado por las neurotóxicos. Está seguida en el orden de riesgo por los oligodendrocitos, los astrocitos, el microglia y las células de endotelio de capilar. Dependiendo del perfil químico de una neurotoxina, causará el daño a ciertas partes o a los elementos celulares determinados del sistema nervioso. Las sustancias no polares son las más solubles en lípidos y pueden, por lo tanto, llegar hasta el tejido nervioso más fácilmente que las composiciones polares, que son menos solubles en lípidos. La reacción de carrocería a las neurotoxinas es influenciada por los factores tales como la integridad afectada celular de los neurotransmisores de la membrana y la presencia de mecanismos de desintoxicación. La neurotoxicidad es cualquier alteración funcional, estructural o bioquímico que se produce en el sistema nervioso debido a la exposición de una sustancia neurotóxica. Recordemos que el sistema nervioso se divide en dos, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. La función principal del sistema nervioso es controlar la transmisión neuronal y es realizada por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Cuando se presenta una anomalía en el sistema nervioso central, no se puede nombrar porque tenemos diferentes neurotransmisores. Y es por eso que habrán diferentes nombres debido al tóxico que va a actuar y sobre qué neurotransmisor va a atacar. Cuando hay una anomalía en el sistema nervioso periférico, se dañan los nervios periféricos, a lo que se determina como una neuropatía tóxica. No obstante, las exposiciones a sustancias neurotóxicas pueden producir tres tipos de alteraciones principales, como por ejemplo las sensoriales. Aquí se incluyen los 5 sentidos y existen varios compuestos que pueden alterar estos sensores. Por ejemplo, los compuestos organofosforados, compuestos del plomo y entre otros compuestos, lo que hace que perdamos las funciones sensoriales. Motoras. El compuesto que afecta el área motora puede ser hidracida del ácido iscotónico, que puede provocar una parálisis de menor a mayor grado. Capacidad de aprendizaje. Aquí se producen alteraciones en la pérdida de memoria, cambios de humor, irritabilidad y el compuesto que puede afectar bastante es el monóxido de carbono. Dichas alteraciones son causadas por algunos de los siguientes mecanismos de acción neurotóxica que determinan la interacción entre el sistema nervioso y las sustancias neurotóxicas. Por ejemplo, las neuropatías. Estas hacen referencias a aquellas sustancias que actúan directamente sobre las neuronas, provocando degeneración e incluso su muerte. Axonopatías. El agente neurotóxico actúa directamente sobre el axón. El axón degenera y provoca una desnaturalización de la mielina que envuelve al mismo,
lo que puede producir un gap o una ruptura del axón quedando el cuerpo neuronal intacto. La consecuencia principal de este hecho es la dificultad en la transmisión del impulso nervioso. Las mielinopatías. El agente neurotóxico interacciona directamente con la mielina o con las células mielinizantes, produciéndose la separación con el axón. El sistema nervioso puede resultar dañado por la exposición a cualquiera de una serie de sustancias químicas tóxicas que pueden penetrar en circulación general procedente del tubo digestivo, de los pulmones o a través de la piel. Por ejemplo, los metales pesados, tales como el plomo, que se cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles. No existe un nivel de concentración de plomo en sangre que pueda considerarse exento de riesgo. También tenemos el mercurio, que es una neurotoxina. La forma en que la salud de las personas pueden verse afectadas por la exposición al mercurio depende de varios factores, como la forma del mercurio, por ejemplo, si es metilmercurio o mercurio metálico, la cantidad de mercurio a la que se está expuesto, la edad de la persona expuesta, los fetos son los más vulnerables, la duración de la exposición, la manera en que la persona está expuesta, puede ser inhalación, consumo, contacto con la piel, etc. La salud también de la persona que está expuesta. Los efectos de la exposición al mercurio pueden ser muy severos, sutiles o pueden no manifestarse en absoluto. Eso depende de los factores mencionados anteriormente. Estos metales pueden acumularse en el encéfalo y dañarlo de forma permanente, produciendo una psicosis tóxica, demencia crónica producida por una toxina. Dato curioso. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en la película de Alicia en el País de las Maravillas sale un sombrerero y no un loco de otro tipo? En Inglaterra, en los siglos XVIII y XIX, los fabricantes de sombreros frecuentemente se volvían locos debido al mercurio que usaban para hacer los sombreros. Algunas neurotoxinas son endógenas, o sea, producidas por el propio organismo de la persona. Para entender mejor cómo se producen estas, miremos un ejemplo. El organismo puede producir anticuerpos que ataquen determinados componentes del sistema nervioso, y es aquí donde estos se convierten en lo que son neurotoxinas endógenas. Algunos ejemplos de las sustancias que pueden ser neurotóxicas a los seres humanos son la quimioterapia, que es la terapia empleada para el tratamiento del cáncer. El mayor efecto secundario es porque actúan en células malignas y en células sanas, indistintivamente. Tenemos también la radiación, que es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Cosméticos, abuso de drogas, insecticidas o pesticidas, que estas son las sustancias que se utilizan para controlar, matar, repeler o incluso atraer una plaga.
Algunos ejemplos de las sustancias neurotóxicas en nuestro ambiente que se han contaminado con estos y es difícil que la gente evite la exposición para incluir. El cloro, que comúnmente lo usa la gente para desinfectar los productos de limpieza. El cadmio, que es utilizado para la fabricación de fusibles, para sistemas automáticos, alarmas contra incendios y fusibles electrónicos. Los disolventes y la contaminación de aire y agua. En ocasiones, los mismos fármacos que se utilizan para tratar enfermedades neurológicas han resultado tener efectos tóxicos. Hagamos un viaje en el tiempo. Algunos fármacos antisépticos que se introdujeron en el mercado a principios de los años 50 tuvieron efectos desastrosos. A finales de los 50 se mantenían a millones de pacientes con psicosis con estos nuevos fármacos. No obstante, al cabo de varios años de tratamiento, muchos de los pacientes llegaron a manifestar trastorno motor denominado disnesia tardía debido a estos fármacos. Efectos: náuseas, sensación de ganas de vomitar, irritabilidad, capacidad de un organismo o de una parte del mismo para identificar un cambio negativo en el medio ambiente y poder reaccionar. Alteraciones en la memoria y comportamiento, dificultad del almacenamiento, la retención y la rememoración de los recuerdos. Mareos, serie de sensaciones falsas de movimiento o vueltas. Los efectos de la neurotoxicidad dependen de diversos factores, tales como las características de la neurotoxina, de la dosis que han puesto a una persona, de la capacidad de metabolizar y de excretar la toxina, de la capacidad del mecanismo afectado y de las estructuras de recuperarse y cómo es vulnerable es un objeto celular. Los síntomas: parálisis o debilidad del limbo, dolor de cabeza, baja de visión, problemas de comportamiento, disfunción sexual, depresión, desequilibrio, gripe. Los metales pueden encontrarse en alimentos, bebidas o bien en ambientes laborales. Son capaces de provocar daños neurales severos, además de inducir una necrosis o apoptosis en todo el sistema nervioso central y periférico, pudiendo desencadenar enfermedades como Entonces, ahora estaremos hablando sobre algunas enfermedades neurodegenerativas. Antes de comenzar a hablarles sobre estas enfermedades, cabe recalcar que las neurotoxinas no infieren estas enfermedades, o sea, no las producen, sino que ayudan a que estas enfermedades aparezcan más rápidamente. La enfermedad del Alzheimer, la esclerosis múltiple y el Parkinson. Entonces, ¿en qué se basa el Alzheimer?
El Alzheimer es una enfermedad que las causas habituales de demencia. Aproximadamente un 10% de la población general con más de 65 años de edad padece la enfermedad. La enfermedad del Alzheimer es progresiva, selectivamente de la memoria. Sus fases intermedias están marcadas por lo que son la confusión, la irritabilidad, la ansiedad y el deterioro del habla. En sus fases avanzadas, el paciente se puede llegar a deteriorar hasta el punto que le resultan difíciles las cosas simples como tragar o controlar la vejiga. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad terminal. Ahora, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva que afecta a la mielina de los axones en el sistema nervioso central, particularmente inquietante porque de costumbre ataca a individuos jóvenes en el inicio de su vida adulta. Primero, producen áreas microscópicas de degeneración en vainas de mielina, pero acaban por deteriorarse tanto la mielina con los axones asociados. Es difícil diagnosticar la esclerosis múltiple, ya que la naturaleza y la gravedad del trastorno depende de varios factores, como la cantidad, el tamaño y la localización de las lesiones escleróticas. Ahora tenemos lo que es la enfermedad del Parkinson. Esta enfermedad de Parkinson es un trastorno motor que ocurre en la edad madura y el envejecimiento. Los síntomas iniciales de esta enfermedad de Parkinson son moderados, tales como una ligera rigidez o temblor de dedos, pero inevitablemente aumenta lo que es la gravedad con el paso de los años. Los síntomas más frecuentes del verdadero trastorno son el temblor, el cual a medida se va subiendo de nivel, también va intensificando lo que es el temblor, la rigidez muscular y la dificultad para iniciar los movimientos. Okay. También hablaremos sobre las disciplinas. ¿Por qué? Pues porque el aumento progresivo de la información disponible sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias químicas han supuesto asimismo la constatación de un incremento en el número de agentes de uso industrial susceptibles de interaccionar y provocar efectos en el sistema nervioso. Y es por eso que se han desarrollado distintas disciplinas que enfocan la situación desde diferentes puntos de vista. Tenemos la toxicología del comportamiento. Esta estudia los cambios de conducta observados en exposiciones agudas o crónicas a neurotóxicos en individuos expuestos. Desarrolla diferentes ensayos que valoran cambios en las funciones motoras, sensoriales, pérdida de memoria y pérdida de la capacidad de aprendizaje. Toxicología neuroquímica. Se encarga de estudiar los mecanismos celulares, moleculares y químicos que intervienen en la interacción entre el neurotóxico y su lugar de acción. Toxicología electrofisiológica. Estudia aquellos agentes neurotóxicos que producen alteraciones en la conducción del impulso nervioso mediante la alteración de su naturaleza electroquímica. Toxicología neuropatológica. Estudia y define la naturaleza y características del daño causado en el sistema nervioso provocado por el neurotóxico. Las observaciones neuropatológicas proporcionan correlaciones entre los resultados obtenidos a partir de los estudios de los datos neuroquímicos, electrofisiológicos y de comportamiento. Ahora hablaremos de sus tratamientos. No es posible evitar todas las neurotoxinas que nos amenazan, pero sí que podemos reducir la carga total de neurotóxico. Para prevenir la neurotoxicidad es importante hacer lo siguiente: evitar comer alimentos procesados, evitar el aluminio y el mercurio, evitar ciertos medicamentos, drogas y alcohol, evitar el uso de cosméticos,
Evitar productos de limpieza y vapores tóxicos de fragancias artificiales. La aproximación de tratamiento a la neurotoxicidad es eliminación o reducción de las sustancias tóxicas y de la terapia para relevar síntomas o para proporcionar el apoyo. El tratamiento puede también implicar el evitar de los agentes contaminadores del aire, de la comida y del agua. Algunos ejemplos de las terapias usadas en el tratamiento de la neurotoxicidad incluyen masajes, ejercicio y el modulation inmune. Dado con tu cerebro y la neurotoxicidad. La neurotoxicidad es la intoxicación del cerebro y el sistema nervioso. En este sentido, minimizar y compensar la exposición a toxinas potencialmente dañinas para tu cerebro ayuda a prevenir la neurotoxicidad, que está relacionada con una amplia gama de síntomas y trastornos neurológicos. La buena noticia es que proteger el cerebro de la neurotoxicidad es posible, como veremos en este tema. Te sorprenderá saber que la lista de sustancias que causan neurotoxicidad, tanto naturales como artificiales, es increíblemente larga. Sin embargo, puedes hacer mucho para proteger tu cerebro al minimizar y compensar la exposición a las toxinas que pueden dañarlo. Las toxinas que actúan específicamente sobre las células nerviosas se conocen como neurotoxinas. La neurotoxicidad se produce cuando el cerebro y el sistema nervioso están expuestos a toxinas que alteran su función neurológica. A su vez, las neurotoxinas destruyen las neuronas responsables de transmitir información de tu cerebro al resto de tu cuerpo. También causan la muerte prematura de las células cerebrales. Si padeces síntomas inusuales que no puedes comprender, puede que las neurotoxinas sean las culpables. Algunas personas son más susceptibles a las neurotoxinas que otras, dependiendo de su estado general de salud, el estado de su barrera hematoencefálica e incluso de sus genes. La neurotoxicidad puede ser crónica, causada por exposiciones repetidas de bajo nivel durante largos periodos. También puede ser aguda, severa y de inicio repentino, generalmente a partir de una exposición en un corto periodo de tiempo. Ahora te mostramos cómo pueden ser los síntomas de neurotoxicidad. Los síntomas de neurotoxicidad varían. Puede ser de tipo temporal, menor y reversible, pero también pueden ser crónicos, bastante graves y pueden causar un daño permanente del cerebro o del sistema nervioso. Los síntomas típicos de neurotoxicidad incluyen dolor de cabeza, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, problemas de visión, fatiga, síntomas parecidos a la gripe, disfunción sexual, alteración de las habilidades motoras y hormigueo, entumecimiento o debilidad de las extremidades, desórdenes psiquiátricos y trastornos del dolor crónico. La neurotoxicidad también puede manifestarse en forma de problemas psicológicos que incluyen ansiedad, depresión, confusión mental, conductas compulsivas, alucinaciones y cambios en la personalidad y el comportamiento. Cabe destacar que los investigadores creen que puede haber un vínculo entre la neurotoxicidad y los trastornos neurodegenerativos progresivos, como la demencia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Por otra parte, les mostramos qué causa la neurotoxicidad. En las últimas décadas se han introducido más de 80.000 productos químicos artificiales en nuestro medio ambiente, pero menos del 20% de ellos se han sometido a pruebas de seguridad. De los que se han probado, se sabe que más de 1.000 tienen efectos neurotóxicos. Las sustancias incluyen una amplia gama de compuestos, tanto químicos naturales como hechos por el hombre, desde veneno de serpiente y pesticidas hasta alcohol etílico, heroína y cocaína. A continuación les damos una lista de neurotoxinas que se pueden encontrar. De origen natural, mineral. Aluminio, manganeso, mercurio, plomo, arsénico, fluoruro. De origen natural, biológico. Micotoxinas, toxinas de los mariscos, botox, veneno de serpiente. Drogas recreativas. Heroína, cocaína, éxtasis, metanfetamina, alcohol. Medicamentos. Quimioterapia, medicamentos antipsicóticos. Aditivos alimentarios. Glutamato monosódico, edulcorantes artificiales. De origen ambiental. Contaminación del agua y del aire. Cosméticos. Esmalte de uñas, lápiz de labios, tintes para el cabello, fragancias artificiales. Productos químicos artificiales diversos. Pesticidas, disolventes, plásticos, productos de limpieza, pinturas, adhesivos, materiales ignífugos, materiales de construcción. Cabe destacar que algunos químicos cerebrales pueden ser neurotóxicos.
Es el caso del neurotransmisor glutamato, que es el neurotransmisor más abundante en el cerebro y el sistema nervioso central. Además, se considera el más importante para la función y la salud del cerebro. En exceso, el glutamato se convierte en una potente excitotoxina que puede sobreestimular las células cerebrales hasta la muerte. Ahora les damos algunos consejos para proteger el cerebro de la neurotoxicidad. No es posible evitar todas las neurotoxinas que nos amenazan, pero sí que podemos reducir la carga total de neurotóxicos. Pero, ¿cómo podemos minimizar la exposición a neurotoxinas sin alterar drásticamente nuestro estilo de vida? Estas son algunos consejos para proteger el cerebro de la neurotoxicidad. Evitar las neurotoxinas en los alimentos. El mejor consejo para evitar las neurotoxinas en los alimentos: comer comida real en lugar de los alimentos procesados, especialmente los que contienen tanto glutamato monosódico, potenciador del sabor, como aspartamo, edulcorante artificial, que son excitotoxinas. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates. Esperamos que nuestro video haya sido de gran aporte a su conocimiento. Muchas gracias por su atención.